Hola, nos encanta poder conectar juntos en este tiempo. Eres parte de esta familia. Prepara tu corazón para disfrutar de Iglesia en Línea. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Gracias por sembrar y ser parte en llevar un mensaje de esperanza y salvación. Tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlas a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales como @elrenuevopereira. En un momento comenzamos. Buenas noches, familia. ¿Qué tal si nos acompañas en casa con tus palmas? Y levantamos hoy nuestra voz para nuestro Dios. Cantamos. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. Creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en
adoramos, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por acompañarnos siempre, por ser nuestro Dios, por guiarnos, por darnos la victoria en cada batalla que peleamos. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Él es el Dios de los montes, es el Dios de los valles, es el Dios que pelea por ti, es el Dios que te da la victoria, el Dios que está con nosotros. Hoy cantamos: Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. vamos juntos todo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para Él bien. está trabajando a tu favor, por eso canta. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La
alcanzan las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza ha sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Que no alcance a comprenderlo, es su amor que me sostiene. Y cuando débil soy, tú eres fuerte, tú me haces fuerte. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te En tu palabra yo descanso,
Tú eres fiel, tú eres fiel. Aleluya, gracias a Dios, damos gracias a Él por este tiempo tan espectacular como acabamos de cantar. Te doy gracias, muchas gracias por lo que el Señor ha hecho en el pasado, hace en el presente y nos anticipamos con gratitud por todo lo que Dios hará en el futuro. Ha sido un tiempo extraordinario el que acabamos de pasar y entramos a un tiempo igual de importante en nuestras reuniones y es el tiempo de meditar en la palabra. Voy a invitarles a que vayamos allí a San Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 14, y quiero tomar como referencia los versos 22 al 33. Permítanme leerle una parte de estos versículos que aparecen allí en Mateo capítulo 14, versos 22 al 33. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Lo estoy leyendo en la versión PDT. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Amén, voy a dejarlo hasta ahí. Vamos a mirar todo el texto, los versos 22 al 33, pero vamos a ir poco a poco a través del desarrollo de la palabra. ¿Puedes decirlo conmigo? Las tormentas que amenazan con destruirme, las usa Dios para fortalecerme. A quien está a tu lado, dile: las tormentas que amenazan con destruirte, las usa Dios para fortalecerte. Qué bueno es Dios. Y esta noche vamos a meditar en este pasaje y oro al Espíritu Santo para que así como ha hablado a mi vida, lo haga a su vida también, de acuerdo a la necesidad y aún más allá de la necesidad que podemos hoy tener en lo personal, en el área familiar o en cualquier otro campo de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta palabra. Tú la has inspirado, Espíritu Santo, y tú eres el que convences. En esta noche esta palabra corre y es glorificada en medio de nosotros, en cada persona que está, Señor, conectada
conectada en esta noche, sea en su casa, en cualquier otro lugar. Gracias porque esta palabra es lanzada, Señor, y esta palabra llega aún a lugares insospechados, Señor. Dios mío, gracias porque en esta noche seremos consolados, fortalecidos, Señor. Dios mío, a través de ella, esta palabra que es viva y eficaz, como declara Hebreos capítulo 4, verso 12, Señor. Y esta palabra produce el efecto para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh buen Padre. Amén. Gracias a Dios. Definitivamente la vida de cada uno de nosotros en esta tierra se desarrolla en medio de momentos muy alegres, de momentos muy placenteros, pero también tenemos momentos complicados, momentos difíciles, y son inevitables. Llámese pruebas, desiertos, problemas, circunstancias adversas. Pero lo más lindo es que cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, llegamos al cristianismo, nos damos cuenta que Dios todo lo hace y lo permite con un propósito. Dios todo lo hace y lo permite con un propósito. No hay nada que se salga del control de Dios en lo que atañe a la vida de cada uno de sus hijos. El Salmo 138:8 es un salmo que amo, y en especial ese verso declara: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y creo que algo de lo cual Dios está cada día interesado es que se cumplan los propósitos de Él en nuestras vidas. Ahora, cuando vamos al pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que versículos anteriores los discípulos vienen de presenciar un milagro que Dios hizo, un milagro impresionante. El Señor alimentó a una multitud de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y ellos vienen de presenciar ese milagro. Ahora, cuando hablamos de la tormenta, hay 2 episodios en los evangelios que nos registran cómo los discípulos tuvieron que atravesar tormentas. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, lo dejo como tarea para que usted lo pueda leer. Voy a mencionar solo 2 aspectos de ese texto, y es cuando Jesús está dormido ahí en la barca, seguramente por tanto trajín, porque si nos quejamos de nuestro trabajo, mucho más trajinado fue el día a día de Jesús en esta tierra. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba dormido en la barca, se levanta una tempestad también enorme, y los discípulos se asustan porque creen que van a naufragar. Y van y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Y dice la palabra que Jesús se levantó con una calma, ¿sí? Con una calma impresionante, y Jesús hace que una vez más esa tormenta se calme. Y podemos extraer una enseñanza de esa tormenta, y es que aunque parezca que Jesús duerme, Él tiene la barca de nuestra vida bajo control. Aunque parezca que Jesús duerme, Él tiene la barca de nuestra vida bajo control. Lo que sí tenemos que cerciorarnos es de que Jesús esté en la barca. Y mientras Jesús esté en esa barca que simboliza nuestra vida, véngase la tormenta que se venga, en su nombre la vamos a poder enfrentar. El verso 26 declara de Mateo 8: Jesús se levantó, me encanta esa expresión, y regañó a los vientos y al mar. Pero el verso 27, que es otro aspecto en el cual quiero que ustedes lo tengan muy presente, es lo que dicen los discípulos: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Quién es este hombre? Y los versos siguientes nos hablan acerca de Bartimeo. Más adelante nos hablan acerca de Bartimeo. Y Bartimeo sí sabía quién era Jesús. Cuando Jesús va pasando y Bartimeo se da cuenta, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué tremendo eso. Los que comían con Jesús, los que subían y bajaban con Él, los que platicaban con Él, no sabían quién era Él. Pero Bartimeo el ciego sí sabía por revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Y es extraordinario cuando meditamos en la palabra. Ahora, en el texto que acabamos de leer de Mateo capítulo 14, versos 22 en adelante, el verso 22, ojo con ese verso. Jesús les da una orden:
pasen al otro lado, mientras yo me quedo y despido a la multitud. Y ellos estaban obedeciendo a la orden de Jesús. Dice la palabra en el verso 1, enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueron primero que él al otro lado del lago. Dice, entre tanto que él despedía a la multitud. En una ocasión que predicaba acerca de cómo Jesús estaba tan cerca de las masas, les decía que eso amo de Jesús. A Jesús siempre le gustó untarse de oveja, de pueblo, no se creía el intocable, no se creía el mega ungido, no andaba con escoltas, ni con un sistema de seguridad como hacen muchos. Amo de Jesús eso. Siempre Jesús ha querido estar muy cerca de los hombres. Y es que entre más cerca estemos de Dios, mayor será nuestro corazón para la gente. Jesús estaba muy cerca del corazón del Padre. Jesús vivía cerca del Padre. Lucas 9, 18 y 28 dice, un día mientras Jesús estaba orando a solas, sus seguidores se acercaron y él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el verso 28 de Lucas 9 dice, más o menos 8 días después de decir estas palabras, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña a orar. Qué hermoso eso. Jesús oraba a solas con el Padre, pero quería que otros disfrutaran también de la compañía del Padre. Y un día les dijo, vengan, vayan conmigo y oremos juntos a Papá Dios. Y es que entre más comunión yo tenga con Jesús, mejor será la comunión con las demás personas. Y eso lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que esa comunión con Dios tiene que reflejarse primero en nuestras casas. Entre más cerca esté de Jesús, más cerca estaré del corazón de mi esposa, del corazón de mis hijos, de mi familia, de ustedes como congregación, del liderazgo. Entre más cerca esté yo de Jesús. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Sabemos que era uno de los hábitos permanentes de Jesús, la oración, la comunión con su Padre. Y me encanta de Jesús que antes de emprender la jornada, como lo declara la palabra allí en Marcos 5:31 creo que es, cuando dice la palabra que muy de mañana Jesús subía al monte a orar. Y aquí vemos a Jesús que después de la jornada se va a buscar el corazón del Padre, la presencia del Padre. Es por ello que la oración no debe ser para nosotros un recurso de emergencia, sino un hábito permanente, después de despedir a la multitud. Y cuando Jesús sale de orar, verso 24, la Biblia nos muestra que los discípulos la están pasando mal. Recordemos que ellos no estaban por capricho en esa barca ni atravesando el mar. Ellos habían hecho caso a la orden de Jesús, no fue por desobediencia, estilo Jonás, que Dios le dijo, váyase para Nínive, y él cogió una nave para Tarsis, para el otro extremo. Y es que a quienes están con Jesús, obedeciendo sus órdenes, también les llegan tormentas, también les llegan problemas, también les llegan dificultades. Aún caminando en la voluntad de Dios, eso no nos exime pasar, vivir momentos tormentosos, difíciles, en algún caso, en algún momento de nuestra vida. Creo que hay momentos en que cuando hablamos de la voluntad de Dios, no es que si es la voluntad de Dios todo va a salir derechito, en algunos casos. Pero cuando muchos aspectos son la voluntad de Dios y estamos caminando en su palabra, también vamos a librar batallas, vamos a pasar las verdes y las maduras, como lo decimos en el argot popular, ¿verdad? En estos días les hablaba de José, de todo lo que vivió José. A pesar de estar en obediencia y fidelidad a Dios, también la pasó muy mal. Verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, eran aproximadamente las 3 de la mañana, Jesús se empieza a acercar a ellos. Era una hora muy fuerte. Una noche llegamos a Cartagena en un viaje que estábamos haciendo como familia y había acabado de pasar lo del tsunami allá en Indonesia. Y estaban las olas de ese mar encrespadas. Daba susto acercarse un poco al mar. El mar es muy lindo de día, a veces hasta encrespado es bonito. Las olas bien altas, pero de noche es terrorífico.
Y aquí no era solo de noche, entre 7 y 8 de la noche nosotros llegamos esa vez a Cartagena. Aquí dice la palabra que era a altas horas de la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia de la noche dice en la Reina Valera, aquí en la PDT dice que en la madrugada. Y escuche bien esto, anote lo que le puede servir. La inalterable fidelidad de Dios es nuestra seguridad en la noche oscura de la duda y el temor. La inalterable fidelidad de Dios es nuestra seguridad en la noche oscura de la duda y el temor. Ahora déjenme hablarle de algunos aspectos en medio de las tormentas, lo que Jesús hace. Jesús no nos va a dejar solos en medio de las tormentas, aunque a veces parezca que estamos solos, no es así. En primer lugar, Jesús viene a nosotros en medio de las tormentas que estemos librando. Jesús nos sale al encuentro. Verso 25, Jesús viene a ellos. Era un momento de angustia, de desesperación extrema, de una necesidad apremiante. Pero lo más maravilloso es que Jesús no nos ignora en medio de esos momentos. El verso 26 declara que ellos se turbaron y lo asemejaron ¿a quién? A un fantasma. En ese tiempo también creían en los fantasmas, como nosotros hoy o como muchos hoy. Nosotros ya no creemos en los fantasmas, pero sí, cuando no teníamos a Jesús seguramente creíamos en los fantasmas. Pero ¿qué sucedió? Ellos no reconocieron a Jesús y creyeron que era ¿qué? Un fantasma. Ahora, que griten 12 mujeres, pues se va a escuchar súper fuerte, pero que sean los hombres los que se alarmen. Los hombres tenemos como la tendencia a ser un poco más calmados en medio de esos momentos donde vemos cosas raras, ¿cierto? Las mujeres tienen el grito ahí a toda hora, ¿cierto? A grito entero. Pero los hombres somos un poco más calmados en medio de esos momentos, aunque yo sé que también hay hombres que gritan seguramente mucho en esos momentos. Pero hubo 12 hombres ahí en esa barca que cuando creyeron que era un fantasma. Esos hombres gritaron. En primer lugar, en medio de las tormentas, Jesús viene a nosotros. Jesús nos sale al encuentro. En segundo lugar, Jesús habla. En medio de las tormentas, Jesús habla. Y es ahí donde el Señor se aparece, no solamente para que vean que aquí estoy, sino que también trae palabras. Y las palabras de Jesús en esos momentos nos saben a gloria. Nos saben a gloria. ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Tened ánimo. Siempre en esos momentos van a ser las palabras de Jesús. En momentos de tormentas, las palabras de Jesús van a ser esas. Tened ánimo. Ánimo. Cuando hablamos del ánimo, hablamos de fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Ellos estaban asustados, tenían miedo, ¿sí? Tenían un miedo impresionante. Pero Jesús les lanza las palabras, y las palabras de Jesús siempre van a ser palabras llenas de calma. Las palabras lanzadas con calma calman el alma. Calman el alma. Y su voz, la voz de Jesús a través de las promesas, calman nuestra turbación. El Salmo 56:3, el salmista declara: en el día que temo, yo en ti confío. Y las tormentas, definitivamente lo primero que vienen a golpear, las pruebas, las dificultades, es el ánimo. Y la palabra ánimo les he enseñado que viene de alma. Y eso nos conlleva a pensar en vida. La palabra ánimo lleva consigo actitud. Cuando hablamos de alma, hablamos también de actitud. Y Jesús lo declaró maravillosamente allá en San Juan capítulo 6, cuando él dice: las palabras que yo os he hablado, allá en el verso 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellos creyeron que se iban a morir, estaban atemorizados
porque el momento era demasiado fuerte. Y es que en medio de las tormentas de la vida, a veces lo primero que nos llega es pensamientos de muerte, que hasta ahí vamos a llegar. Pero aparecía el que tiene el poder de la vida, Jesús, en medio de esas tormentas, y con su voz extraordinaria les dice: tener ¿qué? Ánimo, tener ánimo. El ánimo es determinante en la vida, determinante. Aún en los enfermos, el ánimo es determinante. El ánimo del hombre, declara Proverbios 18:14, soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El ánimo es fundamental. Aún personas que van a ser sometidas a una cirugía, lo primero que se revisa es cómo amanecieron de ánimo. Si están bien de ánimo, hay una garantía alta de que van a salir bien de esa cirugía. Si el ánimo está bajo, no operan a la persona. El ánimo es golpeado. El ánimo fue golpeado al pueblo de Israel en el desierto. Allí en Egipto también fue golpeado el ánimo del pueblo. Cuando atravesaron el desierto, varias veces ellos experimentaron el desánimo. Pero hay otra palabra de Jesús que a mí me encanta en este texto, y es cuando Él les dice: yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ese yo soy de Jesús es penetrante. El yo soy de Jesús. Les he enseñado en algunas ocasiones que el gran yo soy de Jesús echa fuera nuestro débil yo no puedo. En otras palabras, es Jesús diciéndole a sus discípulos: no es en sus fuerzas que ustedes van a atravesar esta tormenta. No es en sus fuerzas, es en las fuerzas que yo les otorgo. Soy el que soy, le dijo el Señor a Moisés. Y pensaba en los yo soy que aparecen justamente en Juan. En Juan hay un buen número de los yo soy. Yo sé que usted, como buen lector de la Biblia, sabe que Jesús, además de Éxodo 3, cuando Moisés le dice al Señor: si ellos me preguntan quién me envió, el Señor le dijo: responda, yo soy me envió a ustedes. Jesús declaró en San Juan 6:48: yo soy el pan de vida. ¿Lo recuerdan? San Juan 7:37: yo soy el agua de vida. Yo soy el agua de vida. San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 10:11: yo soy la puerta. San Juan 8:12: Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y vuelvo y recalco lo mismo: Jesús es el todo de Dios para la necesidad total del hombre. Amén. Jesús es el todo de Dios para la necesidad total del hombre. Recuerden que las tormentas que amenazan con destruirnos las usa Dios para fortalecernos. El gran yo soy de Jesús acalla el ruido estruendoso de nuestras tormentas, de nuestras dificultades. Y eso era lo que Jesús quería hacer con ellos. No temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Es otra palabra que Jesús les dice. El temor es tremendo. Ahora ellos estaban viviendo una tormenta física, pero cuando vivimos tormentas espirituales, esos miedos se pueden convertir en verdaderas tormentas interiores, y las hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Y el temor paraliza las ideas, neutraliza las acciones, nos roba fuerza y entusiasmo. Eso hace el temor. Y ellos ya se veían perdidos. Y lo peor que hace el temor es que detiene el crecimiento. También he creído que el valor es un miedo dominado. Ese es el valor. Y me encanta también lo que dice el pasaje, porque Pedro aparece en escena. Verso 28: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y verso 29, Jesús no le dijo: Pedro, ¿cómo se le ocurre? Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dios usa las olas de la prueba para acercarnos a Él. Amén. Dios usa las olas de la prueba para acercarnos a Él. Y la palabra dice que mientras Pedro estaba enfocado en Jesús, porque a veces
Lo que sucedió con Pedro es extraordinario. Hay enseñanzas tan maravillosas que he oído de este texto de otros predicadores. Pero cuando Pedro estaba enfocado en Jesús y no en las aguas que lo rodeaban, y sucede también en el área espiritual, cuando nos enfocamos en Jesús y no en nuestros problemas, en nuestras tormentas, en nuestros miedos, podemos hacer lo que Pedro hizo: desafiar las leyes de la física. Y Pedro, mientras miraba a Jesús, Pedro no veía de lo que tenía miedo hacía poco juntamente con los otros discípulos. Pedro ni pensó en ese temor que había acabado de experimentar con ellos. No, Pedro estaba como un valiente ahí, con su mirada fija en Jesús. Verso 30. Mientras miró a Jesús, justamente con él hizo, con sus ojos puestos en Jesús, lo impredecible. Por eso es que no podemos quitar ni un solo instante nuestra mirada de Jesús, porque nos vamos a confundir. Nos vamos a ver perdidos en medio de las situaciones de la vida. Nos vamos a ver ya hasta muertos. Y cuando Pedro quita los ojos de Jesús, es ahí donde empieza a confundirse. Mientras los tenía en Jesús, Pedro estaba haciendo lo que a él mismo y a los demás les parecía imposible. Confiar en Dios es desconfiar hasta de mí mismo. Pero cuando Pedro quita los ojos de Jesús, hay un clamor: Señor, sálvame. Y al momento, el amor de Jesús lo salvó. Extendió su mano y asió de él. En medio de las tormentas, primero, Jesús viene a nosotros. En medio de las tormentas, Jesús habla. En tercer lugar, en medio de las tormentas, Jesús actúa. Verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. El favor de Dios. Lo experimentamos en medio de momentos difíciles. El Señor no nos va a dejar hundir. No nos va a dejar hundir en medio de esa prueba, de esa enfermedad, de esa angustia, tal vez desazón, dolor, desierto, llámese como se llame. El Señor no nos va a dejar hundir. El Señor extiende su mano y nos salva. Amén. Va a asir de nosotros, nos va a rescatar, nos va a salvar para siempre. Y Él le dice a Pedro, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En la versión PDT dice esa parte del texto: ¿por qué dudaste de mí? En medio de las tormentas, Jesús se acerca a nosotros. Jesús viene a nuestro encuentro. Jesús habla en segundo lugar. En tercer lugar, Jesús actúa. En cuarto lugar, trae el sosiego que necesitamos. Trae el sosiego que necesitamos. Porque en medio de las tormentas el alma se altera, ¿verdad? En medio de las tormentas las emociones nos pueden hacer trizas, terriblemente. Dice la palabra, verso 32, y cuando se subieron a la barca, se calmó el viento. Salmo 65, 7, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. A menos que permitamos que Jesús esté en esta barca, a menos que cedamos a Él el timón de nuestras vidas y nos dispongamos a rendirnos a su voluntad siempre, vamos a vivir en una constante turbulencia. Si no hacemos eso, de cederle al Señor el timón de nuestra vida, de dejarlo que Él tome el control, disponernos para Él, nuestra vida va a vivir en una constante turbulencia. En quinto lugar, Jesús nos transforma. Jesús nos transforma. Cuando salgas de la tormenta no serás la misma persona. De eso se trata la tormenta, dijo alguien. Cuando salgas de la tormenta no serás la misma persona. De eso se trata la tormenta. Recuerden Salmo 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Las tormentas son temporales, pero las bendiciones de Dios son para siempre. Yo he visto mucha gente peleando con Dios por las circunstancias que están atravesando, por las tormentas. Deja de hacer eso. Por la enfermedad, por la escasez.
¿verdad? Por el dolor, por la angustia, por las situaciones. Deja de hacer eso. Mejor cerciórate de que Jesús vaya en la barca y Él te dará el valor para soportar la tormenta y llegar a puerto seguro. Las enseñanzas y lecciones que aprendemos en las tormentas no las vamos a aprender en la comodidad. No. Ahí no es donde se aprende lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Ojo al detalle del verso 33. Recuerdan que ahora hablábamos de Mateo 8. Los discípulos dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué diferente la actitud que ellos toman ahora. Y cuando sucede lo de Mateo capítulo 14, ellos ya veían diferente a Jesús. Ya no tienen ninguna duda, tienen convicción en cuanto a la identidad de Jesús. Y ellos le dicen allá en el verso 33, le dicen los discípulos al Señor: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Cómo fue una fe progresiva? ¿Verdad? Primero no sabían quién era Él. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora ellos están seguros. Tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Fueron dos bienes que resultaron del apuro reciente y de la consiguiente liberación. La fe de ellos quedó robustecida. Empezaron a progresar en el conocimiento que tenían de Él. Después que la fe pasa por una prueba, sale mucho más fortalecida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero también tuvieron la oportunidad de tributar gloria de vida al nombre de Jesús. Amén. La gloria de vida al nombre de Jesús. Y este hecho maravilloso nos habla de cómo Jesús no ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo. Esas tormentas que amenazan con destruirnos, las va a usar hoy Dios para fortalecernos. Y por eso el texto que Dios nos ha dado este año: no nos detengamos en medio de las tormentas a mirar el mar embravecido. Sigamos mirando a Jesús. No quitemos nuestra mirada por un instante de Él y vamos a ver la salvación que el Señor trae a nuestras vidas. ¿Qué tormenta estás atravesando hoy? Piensa por un momento. ¿La provocaste tú o fue Dios el que permitió que llegara a tu vida? Me encanta de Jesús eso también. Jonás fue el que provocó una tormenta, que Dios enviara una tormenta por su desobediencia. Pero el Señor tomó esa desobediencia de Jonás y en su amor lo quería volver a traer a Él. Usar esa tormenta para que Él fuera enseñado y atraerlo a Él. No importa si tú la generaste, pero si vienes con un corazón humillado, arrepentido, el Señor puede usar esa tormenta. Todo lo que Él toma en sus manos le da un buen uso, hasta el dolor, las pruebas, los desiertos, las dificultades. Y hoy Él nos llama a ello, que podamos mantener nuestra mirada fija en el Señor, y que si fuimos nosotros los que produjimos la tormenta, Dios, cuando venimos rendidos a Él, puede hacer un buen uso de ella. Y si fue Dios el que la envió, estás en obediencia, caminando en la voluntad de Dios y estás atravesando una tormenta, vas a llegar a puerto seguro y vas a ser salvo, como lo hizo el Señor con los discípulos. En esta noche quiero invitar a quienes están hoy conectados a este tiempo. Tal vez alguien te invitó, te compartió el link, dijiste: voy a entrar a esta reunión, y hoy estás atravesando una tormenta en tu vida, tal vez familiar, emocional, personal, laboral, ¿sí? Mental. Estás viviendo una tormenta en cuanto a la escasez, cualquier otra área. Hoy el Señor te invita para que te acerques a Él, para que vengas a Él, y vas a ver cómo Jesús te puede liberar. En esta noche quiero guiar a las personas que no han entregado su vida a Jesús a que lo hagan y puedan repetir después de mí: Señor Jesús, yo te necesito.
te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Toma control hoy de mi vida, de mi situación, de esta tormenta que estoy viviendo. Tal vez estás enfermo y ha venido esa tormenta. Entrégale al Señor esa enfermedad. Y hoy Jesús va a venir a tu corazón. Repite conmigo: yo te entrego, Jesús, todo mi ser. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y jamás se ha borrado. Gracias, Padre, por ese gran regalo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y hoy, a través de esta canción, descansemos en Jesús. Entreguémosle todo aquello que nos carga, todas esas situaciones complicadas. Y si Jesús está en tu vida, no importa lo que estés viviendo, vas a pasar al otro lado porque Él lo ha prometido. Gracias, Dios.
soy, lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Aleluya. Gracias, pastor, por esa palabra. Gracias porque nos fortalece el ánimo. Y en sus casas quiero invitarle para que juntos oremos por nuestra nación. Ya este próximo fin de semana es decisivo y nuestra nación ha venido en tormentas. Pero como ha hablado nuestro pastor y nos ha traído esta palabra, el Señor se acerca a Colombia. El Señor trae palabras para nuestra nación, para nuestra familia. El Señor obra milagros. Conoceremos que verdaderamente Él tiene el poder. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por nuestra nación. Gracias por la oportunidad que tenemos de predicar tu palabra, de anunciarla. Y hoy levantamos esta tierra linda, esta tierra hermosa, esta tierra que tú amas y conoces. Y hoy venimos a proclamar al Dios que se acerca en medio de las tormentas. El Señor que nos hace caminar sobre las aguas, Señor. Hoy, Señor, suplicamos tu intervención. Oramos, Señor, por un cubrimiento, oh, de tu presencia y de tu poder, Señor, de tu voluntad, de San Andrés al Amazonas, del Nariño a Vichada, tu gloria, tu presencia. El Señor no nos dejará, el Señor no nos desamparará. El Señor le habla a Colombia: no temas, yo te ayudo. El Señor cubre cada candidato, cada candidata. El Señor manifiesta su gloria en medio del pueblo. El Señor reprende las reuniones de la gente desarmada. El Señor trastorna los planes, Señor, de maldad y establece su poder. Bendice a tu pueblo, guárdalos, Señor, ayúdanos y susténtanos desde ahora y para siempre. Amén y amén. Les amamos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que conectaste con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Esperamos volver a encontrarnos en casa